la oposición no nos deja gobernar. ¿O tiene la intención de no nos deja? No, porque nosotros gobernamos no igual. tiene la intención de no dejarnos Y gobernar. bueno, lo dicen ellos, vamos a trancar. Dice Delgado, el presidente del directorio del Partido Nacional, dice, vamos a trancar. ¿Lo leíste vos en las noticias? Sí, bueno, también lo escuché. Sí. Yo escuché el discurso de Delgado. Y el Sí. discurso de Delgado dice, en aquellas cosas que signifique un retroceso para los derechos que nosotros consagramos en nuestro gobierno, vamos a trancar fuerte al Frente Amplio. Yo qué sé, yo No es que escucho va a trancar trancar. todo. De hecho, volvemos a lo mismo. No Si le lo vamos hablamos. a dar un vaso de agua. Escucho Caja- que no votó en la rendición de cuentas. Bueno, pero la que... rendición de cuentas la aprobaron con voto de cabildo abierto. Sí, que yo es estoy la hablando oposición, de- salvo que yo tenga una estoy hablando noticia. del Partido Nacional. Ah, usted habla solo del Partido Nacional. Cuando dice la oposición... No, y no a veces tiene- del Partido Colorado, actitudes muy rápidas, rápidamente piden renuncia, sin fijarse si está bien, si está mal, se reúnen en una cosa urgente y renuncian. Eso es una obsesión. ¿Saben qué es eso? La ira de Narciso. Es aquel que esperaba ganar, que tenía preparada la fiesta, que creen que son los elegidos por una divinidad para gobernar, porque durante la mayor parte de la historia del país gobernaron, y resulta que la gente decide que gobierna el Frente Amplio 20 de los 30 años de este ciclo. Y ese punto ahí, ¿cómo toman lo que hoy finalmente termina? Ya tuvieron a la presencia del canciller, pero finalmente hoy también el presidente Yamandu Orsi habla de una señal política con el congelar o frenar la agencia que se iba a instalar, esa oficina donde estaría la ANI de intercambio científico en Israel, en Jerusalén, además. ¿Cómo lo toma eso el Frente Amplio, que tienen esta diferencia con el gobierno en cuanto a genocidio, lo que está sucediendo en la Franja de Gaza? El gobierno no quiere usar ese término y había sido un punto allí de discordancia entre partido y gobierno. No de discordancia, porque el partido tiene una posición política, la asumió luego de analizar lo que es un genocidio y de comparar esa situación con lo que está pasando en la Franja de Gaza. La asumió con responsabilidad, tomándose muchos meses para debatirla internamente y la puede plantear. Y otra tarea, la tarea de un Estado, la tarea de una Cancillería, que tiene muchas tareas. Una cuestión importante es que nuestra Cancillería cambió el voto en las Naciones Unidas con respecto al gobierno anterior. Y esto es fundamental, sobre todo para la vida de los palestinos o para las decisiones que tienen que tomar en la acción los palestinos. En segundo lugar, porque ha cuestionado parte de las políticas que han ejercido el gobierno en Italia. Y lo ha hecho como lo tiene que hacer un gobierno, con sobriedad, con tranquilidad. ¿Esto es contradictorio con la posición del Frente Amplio? Para nada. Pero el Frente Amplio puede ir más allá de lo que el gobierno fue. Y Pero eso, le pedían señales más fuertes al gobierno. bueno, el Frente Amplio no. Puede ser que actores del Frente Amplio sí. El Frente Amplio no le pidió nada al gobierno. Fernando, yo iba a hacer dos preguntas. Una, afirmaste al comenzar tu presentación que la oposición está oponiéndose a todo y dificultando la gestión de gobierno. ¿En qué basás esa postura? Porque los ciudadanos lo que vemos es que lo que está es cuidadosa, atenta, la oposición, y además cubriendo el rol que es la esencia de los gobiernos de un sistema como el constitucional, como el nuestro, que es un híbrido de parlamentarismo con presidencialismo. Los partidos de la coalición republicana, con quizás alguna excepción en el caso de los dos diputados de Cabildo, cumple con ejercer la función de contralor. Y al ejercer la función de contralor, lo que ha sido es, digamos, bastante severo, que ha explicado el retroceso, la suspensión o cancelación de designaciones o digamos, empujar o invitar a la renuncia a algunos jerarcas. Ahora, eso, para que alguien dijera... ¿Es contralor o es palo en la rueda? Esa es la resumen. No, pero ¿dónde está el apartamiento? ¿Dónde está el apartamento? La segunda cosa, tú has... vamos con la primera y después volvemos, te prometo, pero para separar un poco No, la oposición tiene un papel para jugar y lo juega.
Yo esa parte no tengo ningún problema, ni tengo problemas con los periodistas que denuncian. Si hay algo para denunciar, hay que denunciar al que lo haya hecho. Tengo problema con la concepción. Al gobierno ni un vaso de agua, cómo se discutió la elección del director. Alguien lo dijo. Perdónenme. Esa frase es de ustedes, no es de la oposición de la coalición republicana. Perdónenme. Ni un vaso de agua la dijo la institución Hay que que tú apagarle. presidiste Hay que- 15 años. Fernando. Al gobierno ni un vaso de agua es parte de la discusión de la elección del nuevo presidente del directorio. ¿Cuán duro tenía que ser el presidente del directorio? ¿Qué discutían? ¿Cuántas ideas tenían que colocar? No. ¿Cuál era el papel para fortalecer al partido? No. Precisaban... Depende, Fernando. No, yo digo lo que leí en los No, diarios. Yo como Blanca Yo lo que puedo participaba hacer en la es, discusión. si me hubieran invitado hubiera ido, pues supongo que es una cosa interesante. Pero lo que te digo es, lo que surgió en los diarios y la crítica que se le hacía a Delgado, ¿cuál era? Demasiado dialoguista, es la cara de la derrota, conversa demasiado con las organizaciones políticas, entre otras con el Frente Amplio, ha tenido una actitud, digamos, de tener mayor generosidad con los demás partidos y sectores sociales, y como contrapropuesta decían, acá tenemos este otro candidato que es mucho más firme, mucho más duro, que va a trancar, pero lo acaba de decir Delgado, además, tenemos que trancar fuerte al gobierno. Trancar fuerte, es trancar, no es otra cosa que trancar. Entonces, digamos, no es que a mí se me ocurrió. Yo creo, de verdad, no puedo abarcar a todo el Partido Nacional, que había una parte del Partido Nacional que no esperaba perder. Pero el Frente Amplio, cuando estuvo en la oposición, también le costó ir al diálogo por seguridad. No fuimos. Sí, fueron a regañadientes y se retiraron. No, a regañadientes no fuimos, no nos retiramos. Ninguna de las dos cosas. Ni fuimos a regañadientes, lo resolvió por unanimidad la mesa política. A la primera reunión, por ni ejemplo, no nos fueron. retiramos. A la primera reunión no fueron. Pero ninguna de las dos cosas. No nos retiramos. Simplemente que Fernando, los nosotros... invitaron a la primera reunión no fueron porque todavía no habían evaluado y estaban dándole dilaciones Y porque bueno, no tenían la decisión de ir. Había Porque sectores la que decían fuerza de ir y sectores que política decían de no ir. se votó por unanimidad. Yo soy el presidente del Frente Amplio, usted no estaba. No, no. O sea, yo se lo puedo ¿Es decir. verdad o porque no es verdad que a la estaba. primera reunión no fueron? Porque estábamos discutiendo. Bueno, entonces no Cuando estaban lo- tan convencidos. No, porque las cosas llevan a un proceso, no son Twitter. Vos estabas promoviendo que no se discutiera por Twitter y ahora me decís que resuelva en No. 200 caracteres. No, no voy a resolver en 200 caracteres. Me tienen que dar tiempo. Nosotros dimos tiempo a los partidos para resolver, muchísimo tiempo. Pero fuimos, discutimos, hicimos aportes y luego no firmamos el documento ni Cabildo Abierto, ni el Partido de la Gente, ni el Frente Amplio. Es decir, la mayoría del Parlamento en ese momento. Entonces, cuando se dice no firmó el documento del Frente Amplio, se falsea la verdad porque no lo firmaron 3 de los 5 partidos que fueron a ese diálogo por seguridad. Aún así, el Frente Amplio emitió una declaración que muchos de los aspectos que estaban contenidos en el documento los compartía y que si iban al Parlamento los iba a votar. O sea, tengo las declaraciones en los diarios, pero además tengo la declaración formal del Frente Amplio. O sea, la cultura del diálogo para el Frente Amplio es fundamental. No hemos faltado ningún diálogo. Nos invitaron para expertos en seguridad social y fuimos con lo que creíamos era la mejor delegación. Ernesto Murro, que había sido presidente del BPS, ministro de Trabajo, Jimena Pardo, que actualmente es la presidenta del BPS, pero además fue directora de República FAP, y José Luis Magner. O sea, colocamos nuestros pesos pesados y además armamos una comisión de seguridad social de 30 miembros. Es decir, qué densidad pusimos. Luego no acordamos con el proyecto de ley del gobierno, como buena parte de la sociedad no acuerda. La gente no está de acuerdo en trabajar al barrero hasta 65 años. La gente no está de acuerdo con un conjunto de normas que contenía la ley 20.130, que nosotros seguimos creyendo que son nocivas para el pueblo uruguayo y que hay que buscar una forma de resolverla y de financiarla. Sí le pidió que suspendiera la oficina en Jerusalén, porque claramente cuando se instaló, es simplemente leer los diarios, se instaló como una señal política de acuerdo entre Cancillería y la ANI. No se puso ahí como una cuestión académica para formar personas en innovación, porque a mí me consta, porque estuve en Israel y no tengo ningún prejuicio, como se imaginarán, que el avance científico-tecnológico es enorme y que los acuerdos que podríamos tener con distintas universidades de Israel pueden ser muy importantes. ¿No reduce Pero- esto las posibilidades justamente de que vengan startups? No, porque lo que Acuerdos no hay de hasta ahora es innovación. nada. Lo que el gobierno anterior firmó fue un acuerdo marco, que después tenía que tener un acuerdo específico.
Ese acuerdo específico, aunque tuvieron 3 meses para hacerlo, no lo hicieron. Y no vale la pena Lo que tener ahora un hicieron fue acuerdo mandar el específico. dinero para pagar el alquiler. ¿Saben cuántos funcionarios hay en esa oficina? Ninguno. Entonces, lo que le están diciendo a la sociedad es algo que no está sucediendo, que no estaba sucediendo, que no hay afectado sencillamente porque no había. Pero generar esos acuerdos concretos no sería útil para el país en Y este pueden momento. ser útiles, pero en estos momentos yo creo que una señal del Uruguay de este tipo es una señal política adecuada. Se van a revisar Es la acuerdos así con mínima, otros países. es la que no se esté de mínima, acuerdo. pero es una señal adecuada. No, pero es que estamos asistiendo a una situación muy trágica en ese lugar. Ahí sí hay muertes de personas inocentes, de niños y niñas, de territorios arrasados. No es solo por las imágenes que nos muestran. Las Naciones Unidas se han expresado especialmente. Bueno, para algunos no vale ya nada, ni las Naciones Unidas ni nada. Pero la soledad con la que está quedando el gobierno de Netanyahu debería llevarlos a razonar que este no es el camino y que tiene que haber un alto al fuego ya. Y obviamente si estas cosas sucedieran, Uruguay está en condiciones de hacer convenios con la universidad, con cualquier universidad del mundo, ¿no? Damos la Lo va a vuelta encontrar. primero. Dale. No, Por ejemplo, ¿sabés lo que se dijo? De este lado del alambrado. pero no lo digas. se Estamos dijo, la gente de Fernando. bien. Lo que pasa Y de es que si este querés lado generalizar está el en ese Frente Amplio de sentido, Fernando Pereira. pasa que Eso se dijo. ¿Quién dijo eso? El senador que acaba de decirle puto de mierda a otro senador y andate a la mierda y le levantó el dedo que Claro. los hijos decían la mala la señal. mala seña. Y esa mala señal se la hizo parándose atrás del senador a 1,5 metros, cosa que yo hasta ahora nunca había visto en el Parlamento. Y nosotros lo vemos. Pero- o quien asesoraba a la ANI en Israel, que le dice judío de mierda al canciller uruguayo y nadie dice nada. ¿Sabe lo que hicieron el Partido Colorado y el Partido Nacional? Su comité ejecutivo, una declaración en solidaridad, de apoyo a Da Silva. Bueno, Y no se han corregido. se cuestionó bastante esa declaración. en Por eso, conjunto. yo Se lo dije en cuestionó este bastante. programa. No, pero yo No hable puedo- en general porque creo que fue bastante. Es que el cuestionado. tema Pero yo lo que digo, estas Ahora, cosas pero Fernanda le sucedieron. estaba, Perdón, No, le lo que estaba pasa es que queriendo no- decir no- algo. De cara al presupuesto, ahí donde se juegan casi todos los cañones para cumplir con la base programática del Frente Amplio, para cumplir las medidas propuestas en Colonia. ¿Cómo viene el diálogo con el gobierno? Bueno, para que- empezar ya empezamos a cumplir. Bajamos la garrafa a 100 pesos, a 110.000 escolares le dimos para la vuelta a clase 2.500 pesos, fortalecimos el plan maestro comunitario, el año pasado habían vuelto a clase después de las vacaciones 10% de quienes habían desertado, ahora volvieron el 50%, que era una de las preguntas que hacía Gabriel, lo fuimos a buscar casa por casa y la mitad de los alumnos de primaria volvieron a las escuelas. Generamos las condiciones para que la pauta salarial beneficiara a los trabajadores con menos ingresos. Generamos una política pública para que estén los medicamentos en los hospitales y 90 de los 100 medicamentos ya están en los hospitales públicos y en las policlínicas. Generamos condiciones para que el plan Neptuno, que era cuestionado por la ciencia, por la academia, por las organizaciones ambientales, no fuera. Como nos decía la gente, ustedes no pueden dejar pasar el proyecto Neptuno y no lo dejamos pasar. Hoy lo está explicando Edgardo Ortuño en el Parlamento desde mi punto de vista de forma muy sólida y tenemos una alternativa para garantizar el agua potable en el Uruguay. Es decir, estamos cumpliendo con las prioridades del gobierno. Y ahora a los ricos o a los súper ricos con ese impuesto y ese 1%, ¿es un punto allí también avanzar con el gobierno? No, es parte del debate, pero nosotros Debate somos... fuerte que está dando Done, ¿no? Que dice que no es el momento. Bueno, porque Yamandu Orsi, que fue nuestro candidato a presidente, se comprometió a no colocar ese impuesto y va a cumplir. Entonces, digamos, ¿el Frente Amplio es que no puede discutir justicia tributaria? No, al contrario. El Frente Amplio tiene que discutir mayor justicia tributaria, que podrá ser ese impuesto o podrá ser otro. Porque hay una publicación de Gustavo Viñales financiada en acuerdo con FESUR, que es importante también en términos de justicia tributaria y es un experto en justicia tributaria. Hay un trabajo importante que han hecho otros economistas que han asesorado al PIT-CNT. Entonces, ¿es posible que el mundo académico y el mundo político piensen en una nueva estructura tributaria? Por supuesto que sí. ¿Nos podemos amputar esa posibilidad para el futuro? Yo creo que no. Entonces, este debate es muy rico en sí mismo. ¿Se va a poder aplicar en este gobierno? Salvo circunstancias excepcionales, no. Y respecto a las ofensas, que esto me parece importante, porque quienes tenemos algunos años más, y particularmente no tanto como Connie y como Alfredo García, que están fuera de concurso,
hemos visto discusiones políticas mucho más fuertes, mucho más violentas. No quiere decir que haya que naturalizarla, pero tampoco tengamos que decir ahora somos unas carmelitas de calza. Y en materia de oposición, Pereira, permítame recordarle que usted, siendo presidente del PIT-CNT, a los 4 días de declarada la emergencia sanitaria por el COVID-19, convocó a una caceroleada en contra del gobierno. Reclamando la cuarentena obligatoria, entre otros puntos. ¿No? Está diciendo una barbaridad. No, yo lo tengo acá. Perdóneme, lo tendrá ahí, pero lo que está diciendo es una barbaridad. Un caceroleo el 17 de marzo. No se lo perdonará, pero es una barbaridad. Caceroleo el 17 de marzo. A ver, el 13 de marzo parte es falsa, fue la... Nunca pedimos la cuarentena. Llame acá a Salina en vivo y dígale si el presidente del PIT-CNT le pidió la cuarentena. Bueno, fuimos a negociar un convenio colectivo del trabajo para que los trabajadores volvieran a la actividad. Eso es otra cosa. Con protocolo. Ahí estaba yo también. No, eso es otra cosa. No, y la cuarentena obligatoria nunca la pedí. Bueno, presidente la proclama. del PIT-CNT. O sea, ¿alguien Nunca lo la pedí. Pero, perdóneme, pero está faltando a la verdad. No falta la verdad. Creo porque que se sin lo voy a poner saberlo. por escrito. Pero, ¿escrito por quién? Y yo sé, salió en los medios del momento. Pero escrito por quién. ¿Verdad? Por mí. Pero dicho por los ¿Quién se pidió la cuarentena obligatoria? ¿Quién? No sé, pero se pidió. Yo la pedí. No sé quién la pidió, hace pero mucho se que pidió. está en Un esto. artificio, nadie la pidió a la cuarentena obligatoria en Uruguay. No, Nos acabamos de enterar. No solo no la pedí. Tabaré habló de cuarentena obligatoria. No solo no la pedimos. No estábamos de acuerdo. No querés firmar. Porque nosotros defendemos el trabajo. Escribió una nota. O sea, Volvemos de yo vuelta. pero Empecemos de vuelta. está mal lo que está diciendo. Convocó Empiece un con eso. caceroleo Lo que a los dije no 4 está bien. días. Sí, pero le explicó el porqué. Había un informe muy claro del Audelar que si el Estado uruguayo no invertía un por ciento del PIB, 100.000 uruguayos iban a caer por debajo de la línea de la pobreza. A 4 ¿Qué días- le pedíamos al gobierno? No, A 4 días a 4 días no fue, pero déjelo así. A 4 días de Déjelo emergencia así. sanitaria. ¿Qué le pedíamos al gobierno? Aplique medidas para que esta gente no caiga por debajo de la línea de la pobreza. A Y 4 esa días. era una demanda pacífica, porque era dentro pero de la digo, casa de cada uno, a ver, no comprometía la salud de Estamos nadie. discutiendo. Y ahora Vengamos al presente, por favor. termino Si con podemos. esto. Eso era lo que se pedía. ¿Saben cuántas personas cayeron por debajo de la línea de la pobreza cuando terminó la pandemia? 100.000 uruguayos y uruguayas. Vamos al presente, ¿podemos, por favor? Pero no se puede decir cualquier cosa gratis. Bien, no, creo que le dimos el espacio para dar su opinión.